Hola a todos. Bienvenidos a Los Tres Pies del Gato, soy Sonia y hoy os vamos a hablar del incidente Dyatlov. Y es que este incidente es una de las cosas más intrigantes que han sucedido jamás. Si no lo conocéis, os vais a quedar de piedra. Esto sucedió en un paso remoto montañoso de los Urales, en una zona de difícil acceso. Un grupo de jóvenes estudiantes y deportistas querían vivir aventuras, así que decidieron ir a hacer una expedición a la montaña. Allí sucederían unos acontecimientos muy extraños, con un final fatal e impresionante. En 1959, Igor Dyatlov, de 23 años, organiza una expedición montañosa a los Urales, en concreto al pico Otorten. En la lengua indígena de la zona, Otorten significa jamás vayas allí. Y es que desde siempre, en esa zona, se habían producido muertes misteriosas. El 28 de enero de 1959, el grupo, constituido por 10 personas, cogieron el tren y después un camión hasta llegar a la población de Vizay, el último pueblo antes de acceder a la montaña. Allí pasaron una noche y transmitieron toda su alegría y energía a los habitantes de aquel pueblo. Tanto los lugareños como el chamán de la tribu Mansi, que es la que habita esa región de los Urales, les dijeron que por favor no fuesen a la montaña, no fuesen a ese pico Otorten. Pero ellos tenían muchas ganas. Lo habían estado planeando durante muchos días, así que al día siguiente se pusieron en marcha. Sin embargo, uno de los estudiantes, Yuri Yudin, se empezó a encontrar mal y decidió darse la vuelta, y retornó a Vizay. Así que siguieron 9 expedicionarios, 7 hombres y 2 mujeres. El 31 de enero llegaron a una zona elevada, y al tiempo las condiciones climáticas comenzaron a empeorar. Por ello decidieron acampar, y al día siguiente retornaron la marcha, pero las condiciones climáticas siguieron empeorando. De repente se vieron envueltos por una ventisca y empezaron a ir en dirección equivocada. Cuando quisieron darse cuenta, estaban totalmente perdidos y era de noche, se había hecho de noche. Así que decidieron acampar, para el día siguiente volver sobre sus pasos y retomar el camino correcto. Allí, en una zona montañosa y por supuesto cubierta de nieve, montaron sus tiendas de campaña, sin saber lo que les esperaba. Y el caso es que pasaron muchos días y los familiares no recibían las noticias acordadas por ellos. Tenían que retornar a Vizay y mandar un telegrama que nunca llegó. El 20 de febrero, los familiares dan la voz de alarma y comienzan las búsquedas oficiales con equipos de rescate. El 26 de febrero, dan con el campamento abandonado y lo que observan son las tiendas totalmente vacías y destruidas. Ven que hay muchas pisadas alrededor y un caminito de pisadas que llevaba a un bosque cercano que estaba a 1 kilómetro de distancia. No había rastro de nadie, no se veía nadie por la zona. En el bosque encontraron junto a un árbol restos de una hoguera y los 2 primeros cadáveres. Estos pertenecían a Krivonishenko y Doroshenko. Ambos estaban congelados, en ropa interior y sin zapatos. ¿Acaso habían salido corriendo de las tiendas sin ropa, sin que les diera tiempo a ponerse nada? Ambos tenían magulladuras por todo el cuerpo y la piel de los dedos desollada. En un árbol cercano encontraron sangre, por lo que se interpreta que no se movieron mucho de la zona, no había muchas pisadas solo en un área determinada. Así que parecía que se estaban moviendo por ahí como si tuvieran miedo a que algo viniese o algo estuvieran mirando algo, y en un momento dado decidieran trepar a los árboles, dejándose la piel de los dedos en ellos. ¿Qué había que les asustaba tanto? Más tarde, en el caminito ese de las tiendas hasta el bosque, se encuentran 3 cadáveres más, enterrados bajo la nieve. Uno de ellos era Igor Dyatlov, el líder de la expedición. Él aparecía con una rama en la mano y la otra mano en posición de defensa o de protegerse. Otro cadáver era el de una de las mujeres, Kolmogorova, que presentaba el pelo totalmente gris y la piel anaranjada, y también estaba llena de sangre que no era suya. Estos 2 primeros factores indican las consecuencias de la radioactividad. El tercer y último cadáver que allí encontraron era el de Slobodin. Estaba boca abajo y tenía un agujero en la cabeza de 1,8 centímetros, pero este no había sido la razón de su muerte. También tenía los músculos de las sienes aplastados. Los 3 habían muerto de hipotermia y no de las heridas que presentaban. Todo parece indicar que estos 5, los 2 primeros y estos 3, estaban juntos en aquel reducto del bosque. Y por alguna razón, porque vieron que ya no había peligro, decidieron salir hacia las tiendas. Uno por uno fueron saliendo, pero algo les empezó a hacer esas lesiones.
Además, no están todos juntos, están como en el camino, uno a cierta distancia del otro, como si hubieran salido uno detrás de otro y hubieran ido cayendo de manera consecutiva. Además, las posiciones en las que están parecen como si hubieran sufrido una especie de parálisis. Por ejemplo, Igor Dyatlov está así, como si de repente se hubiera paralizado, hubiera sentido una parálisis, hubieran caído fulminados y después se hubieran congelado. A lo mejor al ver esto, los otros dos compañeros fueron cuando decidieron trepar a los árboles. La búsqueda de los otros 4 expedicionarios se prolongó durante más de 2 meses. Para entonces, el ejército ya había intervenido y recogido todas las pertenencias, incluidas los diarios, que por supuesto nunca volvieron a aparecer. El cadáver de Nicolas Thibault apareció enterrado por la zona, bajo muchos metros de nieve. Mostraba un rostro sin piel, le habían arrancado la piel y tampoco tenía ojos. Pero no fueron arrancados, sino seccionados como con una especie de bisturí o de elemento quirúrgico. También tenía numerosos golpes y magulladuras, como si ante este ataque hubiera seguido vivo, entonces hubiera huido, pero claro, no veía, entonces se iba chocando con árboles y demás, y se le produjeron múltiples golpes. La otra chica, Dubidina, apareció boca abajo, con el cuello roto y la cabeza metida en un lago. Tenía la lengua seccionada y toda la musculatura del cuello había desaparecido. Igualmente, parecía que había estado practicado con un elemento quirúrgico, con bisturí. Además, sus ropas presentaban mucha radiación al acercar los medidores. Y también presentaba fracturas en el tórax, pero sin heridas externas. Alexander Zoloratev también presentaba estas mismas fracturas en el tórax, sin heridas. También le faltaban varios dientes y su pelo era gris. Incluso tenía arrugas de vejez por la cara cuando este chico era joven de unos 20 y pico años. Tampoco tenía ni lenguas ni cejas. Un experto dijo que las fracturas del tórax presentadas en estos 2 últimos cadáveres tenían que haber sido debidas a una fuerza extrema que solo la podía comparar con un accidente de tráfico. Es decir, otra persona no se las podía haber practicado, no podía haberle practicado estas fracturas. En la investigación posterior se vio como la tienda de campaña, que estaba desgarrada, había sido desgarrada pero por dentro, es decir, para salir de ella. Como si no tuvieran tiempo de abrir la cremallera y tuvieran que rajarla con lo primero que tuvieran a mano para salir. ¿Qué pasaba allí dentro? ¿Se les había metido algo? ¿O acaso de repente empezó a hacer mucho calor para tener que salir porque se quemaban y tener que salir sin ropas, descalzos? ¿Qué pasaba allí dentro? El caso es que no cogieron armas, que por supuesto llevaban, y no las cogieron para defenderse. Todo esto se zanjó como un accidente, y los informes permanecieron en secreto. 6 de los miembros murieron de hipotermia, y 3 de las heridas provocadas. Además, no había indicios de más personas por la zona. No había más pisadas que indicasen que alguien hubiera venido, les hubiera atacado y se hubieran ido. Y desconcierta la alta radioactividad que presentaban en las ropas. Aparte de esas características de tono anaranjado de piel, pelo gris y este tipo de cosas. El caso se cerró en mayo de 1959, debido a ausencia de grupo criminal. Cuando se les enterró, los familiares volvieron a poner de manifiesto que los cadáveres tenían un tono amarronado en la piel que no era natural. Además, después se exhumó los cuerpos y se volvió a hacer un funeral, pero lo que se sospecha es que los militares se quedaron con esos cuerpos para estudiarlos mejor. Y es que se descartan muchísimas posibilidades de estos ataques. Para empezar, se descartan las avalanchas. No hubo avalanchas de ningún tipo. También se descarta la histeria colectiva. Las huellas y la forma de actuar que tuvieron era ordenada, era cabal, era consciente. Estaban huyendo de algo y no en histeria colectiva. También se descartan los depredadores. Se ve que las partes seccionadas están seccionadas con bisturí, no por mordeduras ni desgarros. También se descartan a los aborígenes Mansi, esta tribu que habita la zona y que por supuesto no ha mostrado ningún carácter agresivo en toda su historia. También se descarta el envenenamiento, puesto que su última comida había sido hace 6 horas. En torno a la investigación se produjeron ciertos acontecimientos que causaron mucha controversia. Por ejemplo, un médico dijo que a él había visto 11 cadáveres y no solo 9. Así que, ¿quién eran estos 2 cadáveres que aparecieron de más? ¿Por qué luego se los escondió y nadie supo más de ellos? También en las tiendas aparecieron objetos que luego Yuri Yudin dijo que no era de ninguno de los expedicionarios. Unos esquís, unos cinturones que no pertenecían a ninguno de ellos. ¿Acaso es que se habían encontrado con otros 2 expedicionarios que pasaban por la zona y se juntaron todos en ese campamento?
Pero de ser así, ¿por qué ocultan esos dos cadáveres? Luego también otro grupo de excursionistas que estaba como a 50 kilómetros de donde pasó esto, dice que por la noche vieron unas luces esféricas naranjas en el cielo e indicaron más o menos la zona por la que había pasado el incidente antes de conocer que había pasado algo. Es decir, todas las piezas coincidían. Además, las formas de las muertes ponen en relación este caso con los casos estos de mutilación de ganado, lo del tema del chupacabras y todo esto, los ganados que aparecen mutilados de repente en una noche, y también aparecen con los músculos de las mucosas del cuello, la lengua, la nariz, ojos, o sea, toda esta parte de aquí de mucosas seccionadas. De la misma manera, además, que aparecieron los cadáveres del incidente de Dyatlov. De hecho, es curioso que estos incidentes de mutilaciones de ganado se empezaran a producir a partir de los años 60, cuando el incidente de Dyatlov fue en 1959. Y es que la teoría OVNI es la que más encaja en todo este asunto, aunque nunca sabremos lo que pasó realmente. Y este es un peso que siempre le ha quedado a Yuri Yudin, que se pregunta ¿por qué él tuvo que sobrevivir? ¿Quién le eligió para sobrevivir? ¿Qué opináis vosotros de todo esto? ¿Qué pensáis? ¿Qué pudo pasar allí? Dejadnos vuestros comentarios aquí abajo, suscribiros si sois nuevos en el canal, porque seguiremos hablando de todos estos temas tan impactantes y misteriosos que nos hacen pensar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besos a todos!